Señor Darío. Antonio, y estaba todo tranquilo en Venezuela cuando, pasadas las 20 horas, hora local, empiezan a escucharse disparos, detonaciones muy fuertes en los alrededores del Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial, que hoy ocupa Delcy Rodríguez. Simbólicamente no está ahí, pero que ayer justamente se juramentaba. Esto, ¿no? Disparos antiaéreos, es decir, fuego antiaéreo de equipos pensados justamente para derribar helicópteros, por ejemplo. Curioso que no estaban activos el... Hubo solo algún disparo muy aislado el sábado de la madrugada cuando comenzaba el ataque de los Estados Unidos, pero muy poquititos. Supuestamente Maduro había dicho que tenían repartidos miles y miles por toda la población, sobre todo de sistemas rusos que son de carga individual, porque lo puede cargar a cualquier persona y disparar al aire sin necesidad de una estructura más fija. ¿Qué pasó? Bueno, en paralelo a los disparos empieza esto. Estos son miembros de la Guardia Presidencial que empiezan a recorrer después del... Primero se escuchan los disparos, después los disparos se calman y se ven estas imágenes recorriendo. Claramente señales de confusión. Y me parece que la respuesta de lo que pasó la tenemos en uno de los videos, que no sé si lo podemos ver, donde se ve que... esto viene después, esto viene después. Esto es una vez que ya terminó la situación, la aparición de Diosdado Cabello. Pero hay uno de los videos donde se ve que están en torno a una plaza y dicen, acá hubo un dron, acá hubo un dron. Ah, alguien tiró un dron. Están en torno a una especie de rotonda y dicen, acá hubo un dron o acá hubo un drones. Todo apunta a que la policía levantó drones sin pedir autorización a las otras fuerzas de seguridad. Acá, mira, incluso llegaron a cortar la luz en los alrededores de Miraflores. Sin avisar. Claro, porque oficialmente se dijo que no había pasado nada. No había pasado nada. La policía usó drones de vigilancia con la torpeza. Ahí está, esta imagen. A ver si lo podemos escuchar con sonido. Drones. Drones. Y que efectivamente la policía usó los drones, la Guardia Presidencial, la Guardia Bolivariana, es decir, los distintos segmentos de las Fuerzas Armadas que están hoy en el control de Venezuela, no estaban notificados, están en pánico, porque obviamente están muy asustados después de lo que pasó el sábado. Y evidentemente no se comunican entre ellos. Claramente, y esto lo sabemos hace tiempo, hay problemas gravísimos de comunicación entre las distintas fuerzas, porque son grupos que además que son grupos que están más dedicados a la criminalidad que a la defensa, y eso lo sabemos, están en muchos casos enfrentados entre sí y hacen una alianza táctica de mantenerse más o menos todos unidos, porque saben que es lo que les conviene. Y entonces se asustaron con drones lanzados por ellos mismos, trataron de derribar esos drones, ni siquiera está claro que los hayan podido derribar, por cierto. Y después finalmente se terminaron dando cuenta de que no había pasado absolutamente nada. Ahora, esto habla del momento de tensión que se vive en Venezuela. Y ahora sí, si querés, veamos de vuelta esta imagen, que es Diosdado Cabello. ¡Leales siempre! Es leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición, ¿no? Es una especie de eslogan que viene siendo... Es raro, ¿viste? Es muy de los traidores estar todo el tiempo diciendo no, hablar de lealtad y hablar de nosotros no traicionamos. Hay mucha sospecha, ¿no? Y bueno, claro. Ayer yo creo que en un intento tal vez de proteger a Delcy Rodríguez, Trump negó que hubiera habido colaboración de parte de altas figuras del régimen o que hubieran estado avisados del ataque. Pero sí, dijo eso y después dijo, pero muchos querían estar en el acuerdo, ¿eh? Por eso. Está claro que hubo una entrega, me parece que no hay ninguna discusión al respecto y es lo que explica también el nivel de coordinación que se ve hoy entre Estados Unidos y la cúpula del régimen. Y me parece que esto es Diosdado Cabello, como siempre, tratando de mostrar que él es el que tiene el control de la calle. Que ese es lo que es la obsesión de Diosdado Cabello, es mostrar un control que me parece que es relativo. Sí. Ayer, creo que fue Trump también, ¿no? No sé si Trump o Marco Rubio. Que ya hablaron de elecciones pronto, ¿eh? Bueno, hay mensajes contradictorios, porque efectivamente Trump lo dijo, Trump dijo, después va a haber elecciones. Pero pronto. Pronto. Stephen Miller, que es uno de los principales asesores de Trump, es el vicejefe de gabinete, ayer dio una entrevista donde dijo, y es una figura que hay que escuchar también, bueno, en algún momento habrá elecciones, pero no es la prioridad ahora.
Yo creo que la verdad es que no hay hoy una hoja de ruta. Sería, me parece, falso decir que hoy hay una hoja de ruta. Es día a día. Es día a día. Tal cual. Es día a día y está claro que para Trump no es una prioridad que haya democracia en Venezuela, no es la obsesión de él. Trump está defendiendo el interés de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos es que Venezuela deje de responder a los rivales de los Estados Unidos y que pase a ser un ente estable, donde no haya narcotráfico y donde empiece... Y que no sea un hub regional del terrorismo y del narcotráfico. Y que empiezan a ser un país que históricamente tuvo inversiones de Estados Unidos y que la industria petrolera, y esto es parcialmente cierto, en gran medida se desarrolló con inversiones estadounidenses a lo largo de muchísimos años y que hoy resulta que el 80% del petróleo va a Cuba y el 20% restante es regalado el 80% va a China y el 20% restante es regalado a Cuba. Digo, por eso ayer suben las acciones de las petroleras norteamericanas y bajan las acciones de las petroleras chinas. Totalmente. Porque lo que si vos especulás qué puede pasar, y lo que puede pasar es que la producción de petróleo empiece a incrementarse, que sean las petroleras norteamericanas las beneficiadas y que no... Estados Unidos tampoco quiere que China se lleve el 70% del petróleo de Venezuela. Bueno, aproximadamente o se lo va a llevar a un precio más caro. Es que ese es el tema. Claro. Seguramente te lo van a vender, pero hoy China lo compra entre regalado porque es intercambio por otras cosas y a precios bajísimos porque obviamente un petróleo sancionado, mercado neutro, se paga más barato. Obviamente no lo vas a pagar, sino para eso vas a comprar a un mercado regular del petróleo. Entonces, claramente esa es la prioridad. Ahora, a la larga, para que haya estabilidad, probablemente tengas que ir a un proceso electoral y yo creo que está eso en la idea del gobierno de los Estados Unidos. Pero primero esto se tiene que estabilizar. Me parece que estamos ante una transición que no sabemos cuánto puede durar. De repente capaz es una transición larga, como ha habido de muchas dictaduras, y por ahí tenés recién 2 o 3 años una elección, o quizás los acontecimientos se aceleran y te das cuenta que a mediados de fin de año ya es un régimen que se vuelve insostenible y con Estados Unidos presionando por una elección. Bien. A partir de una presentación del Ministerio de Salud, el gobierno informó en la Justicia Federal de Campana que comenzó a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Obviamente esto estaba supeditado a un decreto en su momento que el gobierno había presentado en el que decía que iba a cumplir con la ley a partir de que se asignen las partidas correspondientes en el presupuesto, algo que termina concretándose lógicamente después de la aprobación del propio presupuesto nacional para 2026. Bueno, en ese contexto era que el juez Adrián González Charbay, el juez de Campana, donde se había radicado la denuncia contra el gobierno que estaba incumpliendo esta ley de emergencia en discapacidad, había declarado nulo ese decreto. En ese contexto también es que el gobierno de Javier Milei termina yendo a través del Ministerio de Salud ya en 2026 diciendo tenemos el presupuesto y estamos empezando a aplicar la ley de emergencia en discapacidad, una ley que en medio de muchísimas polémicas y controversias se había sancionado durante el transcurso del año pasado. 7 de la mañana, 30 minutos, las 7:30 en este Día de Reyes, es 6 de enero de 2026, nos vamos a la calle, señor Gabriel Prosperi, buen día.